en el corazón seco y luminoso de la Sierra de Córdoba, donde los olivos parecen rezar al sol desde hace 1000 años, se encontraba el pueblo de San Isidro de la Sierra. Casas encaladas de cal viva que brillaban cegadoras al mediodía. Callejuelas estrechas empedradas con cantos rodados del río. Patios con geranios rojos y jazmines que perfumaban las noches de julio. Allí el tiempo no corría. Caminaba despacio, como un viejo labrador que arrastra los pies después de la siega. En la plaza mayor, bajo la sombra de una higuera centenaria, los ancianos jugaban al dominó hasta que el sol se escondía. Las campanas de la iglesia tocaban a misa, a ángelus, a difuntos. Pero había una campana distinta. La más antigua, la más grave, la que colgaba sola en el campanario norte. No la tocaban para las romerías ni para las bodas de primavera. No repicaba alegre en las fiestas de la Virgen de la Cabeza. Solo sonaba cuando alguien del pueblo se marchaba. Y juraba no volver jamás. Por eso la llamaban, con respeto y un poco de miedo, la campana de los ausentes. Los abuelos contaban que no obedecía a ninguna mano mortal. Que su badajo se movía solo cuando el olvido entraba en el corazón de alguien. Que su tañido era un juicio silencioso. Te fuiste. Te olvidaste. Ya no eres de aquí. Juan Manuel García López creció oyendo ese sonido. De niño, cada vez que la campana despertaba en mitad de la noche, se sentaba en la cama, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Abuela, ¿quién se ha ido esta vez?, preguntaba con voz temblorosa. Rosario, su abuela, sentada junto al brasero de leña, miraba las brasas como si allí estuviera escrita la respuesta. Alguien que se llevó el alma en la maleta, hijo. Alguien que olvidó el olor del pan recién hecho en el horno de leña. Alguien que ya no recuerda cómo sabe el gazpacho de su madre. Juan Manuel escuchaba y sentía un escalofrío dulce. Le gustaba el misterio. Pero también le asustaba. Desde muy pequeño soñaba con marcharse. San Isidro le parecía un lugar detenido en el tiempo. Sin cines, sin grandes almacenes, sin discotecas. Solo olivos, cigarras en verano, el esquilador en mayo. La matanza en noviembre y las mismas caras de siempre. Los mozos de su edad se iban uno tras otro. Primero a Córdoba capital. Luego a Madrid, a Barcelona, a Alemania incluso. Regresaban en Navidad con vaqueros nuevos y acento cambiado. Algunos volvían para siempre al cabo de unos años. Con el rabo entre las piernas y el corazón herido. Otros nunca más. Y cuando esos nunca más se confirmaban, la campana sonaba sola. Un tañido largo, grave, que hacía temblar las ventanas. Los perros aullaban. Las mujeres se santiguaban. Los niños se tapaban los oídos. El día que Juan Manuel decidió marcharse tenía 22 años. Llevaba ahorrados 3.000 euros trabajando en la cooperativa olivarera. Había comprado un billete de autobús a Madrid. Metió en una maleta vieja la ropa, unas fotos. El rosario de nácar que le regaló su madre antes de morir. Y una navaja de muelle que le había dado su abuelo. La noche antes de partir, se quedó mirando la iglesia desde la ventana. Esperó. Esperó el tañido. Pero la campana guardó silencio. Pensó, es buena señal. Significa que volveré. Que no me olvidaré. Se despidió de su abuela con un abrazo fuerte. Rosario le puso en la mano un saquito de tela con tierra del patio. Toma, para que nunca pierdas el rumbo, le dijo. Juan Manuel sonrió, pensando que era una tontería de vieja. Pero lo guardó en el bolsillo del pantalón. Llegó a Madrid en pleno agosto. El calor era distinto, sucio, pegajoso, lleno de humo de coches. Alquiló una habitación compartida en Carabanchel. Empezó a trabajar en una cadena de montaje de una fábrica de piezas de automóvil. Turnos de mañana, turnos de tarde, turnos de noche. El ruido de las máquinas le taladraba los oídos. Pero cobraba cada mes. Y eso era nuevo. Conoció a María en un bar de tapas cerca de la fábrica. Ella era camarera, extremeña de Villanueva de la Serena. Tenía los ojos verdes, la risa fácil y las manos rápidas sirviendo cañas. Se enamoraron en 3 semanas. Como si la ciudad les hubiera dado permiso para quererse deprisa.
Se fueron a vivir juntos a un piso pequeño en Vallecas. Se casaron en el registro civil de Usera. Sin traje, sin mantilla, sin arroz. Solo 2 testigos y una botella de cava barato después. Tuvieron un hijo, Miguel. Nació en el Gregorio Marañón un invierno frío. Creció jugando en parques de hormigón. Montando en metro. Viendo la tele hasta tarde. Nunca había olido un olivo ni había pisado tierra roja. Juan Manuel trabajaba mucho. Demasiado. Llegaba cansado, se duchaba, cenaba de pie en la cocina. Veía un rato la tele y se dormía. Pero algunas noches, cuando la ciudad se callaba un poco, soñaba con San Isidro. Soñaba con el tañido grave de la campana. Se despertaba sudando y con el corazón acelerado. Escribía cartas a su abuela. Cartas largas, llenas de promesas. El año que viene subo, abuela. Para la feria de septiembre, seguro. Cuando Miguel sea un poco más grande, os lo traigo. Te echo de menos. Pero septiembre llegaba y él seguía en la fábrica. Navidad llegaba y compraban un pollo asado en el supermercado. La vida se comía las promesas. Un martes de octubre llegó la carta. Sobres marrón, letra temblorosa de su tía Encarnación. Juan Manuel, tu abuela Rosario se nos fue anoche. Se durmió y ya no despertó. La campana tocó sola al amanecer. Aunque ella nunca se marchó. Ven cuando puedas, hijo. Juan Manuel se sentó en el sofá con la carta en la mano. No lloró al principio. Solo sintió un vacío frío en el pecho. María lo vio desde la cocina. Se acercó, le quitó la carta, la leyó en silencio. Luego le abrazó por detrás. Ve, le dijo. Llévate a Miguel. Que conozca el pueblo. Que huela la tierra de donde vienes. Juan Manuel asintió. Pidió una semana de vacaciones. Compraron billetes de AVE a Córdoba. Desde allí, un autobús viejo y traqueteante hasta San Isidro. El viaje fue largo. Miguel, con 10 años, miraba por la ventana sin parar. De verdad hay olivos como en los cuentos, papá. Cuando llegaron, el sol caía de lado sobre el pueblo. Todo era igual y distinto a la vez. Las casas más pequeñas de lo que recordaba. La plaza más chica. Pero el olor. El olor a tierra seca, a romero, a humo de chimenea. Ese olor era el mismo. El entierro fue al día siguiente. Todo el pueblo bajó a la iglesia. Mujeres de negro, hombres con boina, niños callados. Don Manuel, el cura, habló despacio. Rosario fue la memoria viva de San Isidro. Sabía los nombres de todos los que se fueron. Sabía por qué se fueron. Y sabía esperarlos. Después del cementerio, Juan Manuel entró en la casa de su abuela. Todo estaba en su sitio. El fogón de leña, la mesa camilla, el costurero de mimbre. En el cajón de la cómoda encontró un cuaderno de tapas de hule negro. Páginas amarillas, letra menuda y apretada. Allí estaban escritos los nombres de los ausentes. Fecha de partida. Lugar al que fueron. Motivo, si se sabía. Y al lado, una cruz cuando la campana había sonado por ellos. Juan Manuel pasó las páginas con dedos temblorosos. Encontró su nombre. Juan Manuel García López se marchó el 15 de agosto de 2018. Destino, Madrid. Trabajo en fábrica. La campana no sonó. Quizá porque aún lleva la tierra en el bolsillo. Quizá porque volverá. Debajo, escrito años después con tinta más fresca. Todavía no ha vuelto. Juan Manuel cerró el cuaderno. Sintió que algo se rompía dentro. Esa noche no durmió. Salió a la calle. Subió solo al campanario. La campana estaba allí, inmensa, oscura, polvorienta. Inscripciones latinas casi borradas por el tiempo. La tocó con la palma abierta. El bronce estaba frío. Pero juró que vibró. ¿Por qué no sonaste por mí? Susurró. Es que ya no soy de aquí. No hubo respuesta. Solo el viento colándose por las ventanas del campanario. Al día siguiente decidió quedarse una semana más. Llevó a Miguel al olivar de la familia.
Le enseñó a distinguir la picuda de la hojiblanca. Le contó cómo se podan los olivos en luna menguante. Le enseñó a hacer un silbato con una caña del río. Miguel corría feliz entre los árboles. Papá, aquí huele diferente. Huele a limpio. Una tarde, paseando por el camino de los molinos, se encontraron con don Antonio, el pastor. 78 años, piel como cuero viejo, ojos claros. Eres el nieto de Rosario, ¿verdad? Dijo sin saludar. Sí, señor. Ella hablaba de ti todos los días. Decía, mi Juan Manuel volverá cuando entienda que la ciudad no da raíces. Juan Manuel bajó la mirada. Don Antonio señaló la sierra con el bastón. La campana no es mala, muchacho. Solo recuerda. Juzga a los que borran su nombre del libro del pueblo. Pero tú volviste. Aunque sea tarde. Por eso cayó cuando te fuiste. Quizá te estaba esperando. Esas palabras se le clavaron como un cuchillo. Esa noche Juan Manuel llamó a María. Estuvieron hablando más de una hora. Necesito tiempo aquí, le dijo. El pueblo me está hablando. No sé si podré volver a Madrid. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Y nosotros? Preguntó ella al fin. Venid, respondió él. Los tres. Empecemos de nuevo. Aquí. María lloró. Dudó. Pero al final dijo sí. Vendieron el piso de Vallecas. Dejaron la fábrica, los turnos, el metro. Se mudaron a la casa de la abuela. Juan Manuel arregló el taller viejo del abuelo. Empezó a reparar motos, tractores, bombas de riego. María abrió una tiendecita en la planta baja. Bordados, mantelerías, jabones de aceite de oliva, miel de la sierra. Miguel fue a la escuela unitaria del pueblo. Aprendió a cantar saetas en Semana Santa. Aprendió a bailar sevillanas en la verbena de agosto. Aprendió que el gazpacho se hace con las manos y con paciencia. Pasaron los años. Lentos. Dulces. Nació una niña, Carmen. Como la abuela. Juan Manuel se convirtió en uno de los mayores. Por las tardes se sentaba bajo la higuera de la plaza. Contaba historias a los niños. Historias de bandoleros, de apariciones, de la guerra. De cómo la campana salvó al pueblo de una sequía en 1897. Porque sonó 3 días seguidos y al cuarto llegó la lluvia. Una noche de septiembre, un muchacho de 19 años anunció en la plaza que se iba a Alemania. Voy a ganar dinero y vuelvo rico, dijo. Esa noche la campana sonó. Larga. Triste. Profunda. Juan Manuel subió al campanario con Miguel, ya casi hombre. ¿Por qué suena sola, papá? Porque alguien se está olvidando, hijo. Porque la memoria del pueblo duele cuando uno de los suyos se pierde. Miguel puso la mano en el bronce. La campana vibró suavemente, como si lo reconociera. Cuando Juan Manuel murió, muchos años después. Tenía 74. Se fue tranquilo, en su cama, rodeado de María, Miguel, Carmen, nietos. Esa noche la campana no sonó. El pueblo entero lo entendió como una bendición. Juan Manuel nunca se había ido del todo. Había vuelto. Había echado raíces nuevas. Su nombre seguía escrito en el libro de la memoria. La campana de los ausentes guardó silencio. Por primera vez en siglos, pareció en paz. Pero la leyenda no murió. Otros jóvenes siguen marchándose. A veces vuelven. A veces no. Y cuando no vuelven. Cuando el olvido les pesa más que la tierra del saquito. La